bienvenidos a un nuevo episodio más del podcast Real Estate Sin Fronteras, en donde desde Costa Rica yo te traigo el mejor contenido de valor. Inclusive desde Miami también tenemos una persona conectada y ahorita en este momento tenemos a Joseph Navas desde España. Es una persona que ha recorrido ya varios años en el sector inmobiliario y él nos viene a compartir su historia y todos los tips y todos los consejos que puede recibir toda la audiencia. Entonces, para todos aquellos que se están conectando en este momento y los que van a ver la grabación. Entonces, aquí le estamos invitando desde todas las fronteras, vea que nos estamos conociendo y bueno, Joseph, bienvenido de nuevo, muchísimas gracias y le cedo la Gra- palabra. gracias a vosotros, gracias Carol. Un placer poder estar aquí y poder compartir con vosotros al final un poco la experiencia que uno pueda tener en un mercado que a lo mejor es distinto del de Costa Rica y el americano, pero que seguro que van en líneas paralelas en muchos pasos, en muchos procesos. Gracias, gracias, Joseph. Y bueno, cuéntanos un poquito de ti, de dónde eres, de España, si tienes familia, de dónde provienes, cuál es su especialidad, un poquito de su vida personal y luego ya nos comentas un poco de la vida profesional. Perfecto. Bueno, yo efectivamente estoy en España, estoy en la ciudad de Barcelona, nacido en Barcelona, catalán, dentro de una de las comunidades en el noreste de España. Bueno, vivo aquí toda la vida y una familia con dos hijas. Mi formación es principalmente financiera, en este caso. Yo no vengo directamente desde hace muchos años del inmobiliario, sino que al final mi formación es en economía y en finanzas y luego por distintas situaciones de mercado y pasando de una o varias empresas, al final acabé en el sector inmobiliario español. Llevo más de 10 años ya en este sector y bueno, viendo una grandísima transformación en él que seguro que podemos comentar ahora. Wow, pues sí, qué grato saludo desde Barcelona. Realmente sí, son bastantes kilómetros todavía, ¿verdad? O sea, desde el continente americano es bastantes kilómetros todavía. Y Mucha bueno, y qué distancia. impresionante porque ya primeramente tenés una formación en la parte de finanzas y ahora en el sector inmobiliario. Entonces, cuéntanos un poquito su formación, a qué se dedica, si sos dueño de alguna empresa, si Ujú. realmente estás fusionando en algún sector específicamente en la parte inmobiliaria. Recuerde que aquí estamos con la comunidad de real estate a nivel mundial. Entonces necesitamos abarcar todo lo referente en este sector porque estoy segura que efectivamente muchas personas van a querer tener la intención de poder hacer inversiones, poder hacer broker o poder hacer algún agente inmobiliario en España, que evidentemente es un mercado un poco diferente que en la parte de América Latina. Sin duda. Mira, te cuento, perfecto. Mira, yo al final, ahora actualmente, yo soy el CEO responsable de una empresa que se llama Trovimap, trovimap.com. Al final es una empresa 100% digital. Es un portal inmobiliario, como podríamos darnos cuenta simplemente si entráramos en la web de portal de trovimap.com. Y por lo tanto, como portal, al final a lo que se dedica es hacer un poco la intermediación entre todas aquellas personas que quieren comprar o alquilar un inmueble, sea del tipo que sea, en España, y todos aquellos que están vendiendo sobre todo desde la parte profesional, ¿vale? Principalmente agentes que anuncian en el portal. Pero también el hecho, como sabemos, que hay una parte del mercado de particulares que anuncian y venden por su propia cuenta y por lo tanto Claro. también tienen su espacio en el portal para poder anunciar sus propiedades, ¿vale? Yo no fui el cofundador de esta empresa, hay varios cofundadores, pero sí tengo una participación y soy dueño en una parte de esta empresa que empezó un poco antes del 2016, ahí en el 2014-2015, y que ahí ya empieza a ser una trayectoria un poco, bueno, un poco más extensa, ¿no? Si pensamos en que empieza siendo una startup y luego se convierte más en una empresa un poco más consolidada, con ya una trayectoria y una implantación en el mercado español, ¿vale? Además de ser un portal, tenemos una serie de herramientas o de software, lo que llamaríamos un SaaS, un Software as a Service,
Ajá, para dar respuesta a necesidades que tengan los agentes inmobiliarios. Y estoy hablando principalmente y por encima de todo de valoraciones inmobiliarias, ¿vale? Es un valorador online profesional. También tenemos un CRM, es decir, la herramienta principal que permite organizarse y manejarse a cualquiera de los agentes, y ok, algunas herramientas más que se derivan de la valoración y que ayudan sobre todo a la captación, que como ok, podemos saber, o al menos aquí, imagino que ahí en el mercado americano debe pasar lo mismo, es la preocupación principal de cualquier inmobiliario, ¿vale? Supongo que entraremos en esto, pero decirte que al final yo empecé aquí viniendo del sector financiero, ¿vale? Mi formación es como economista y analista financiero internacional. ah, Estuve en empresas, o principalmente en empresas de análisis de riesgo, en consultoría financiera, y allí por justo después de la crisis financiera mundial que tuvimos en 2000, bueno, hacia el 2012-2013, pues ujú. cambié un poco del sector más puramente financiero a entrar en el sector inmobiliario, ¿vale? Y fue pues por la fundación de esta empresa y mi entrada un poco posterior en tareas sobre todo de comerciales, de marketing y de expansión de esta empresa. Claro que sí, claro, me encanta. Entonces, usted estaba en la parte financiera, en la parte de economía a nivel internacional, ¿y qué es lo que le llevó, le motivó poder pasar de la parte financiera a inclusive en el sector inmobiliario y aparte de eso es CEO de esta empresa? Bueno, como te decía, un poco más por casualidad o por la propia dirección. Y yo estaba en una parte, en una empresa que era un grupo consolidado español de servicios financieros, focalizado sobre todo en análisis de riesgo y en riesgo financiero, pero una parte de ese riesgo financiero pues era la parte de préstamos hipotecarios. Con cualquier Ah, préstamo hipotecario hay un colateral, una garantía que sí, es el inmueble en sí, la vivienda, ¿no? Entonces, esto nos permitió a nosotros, bueno, o a mí en particular, tener un poco más conocimiento de la problemática que podía haber con la emisión de esos préstamos, con ese colateral, y sobre todo cuando ese préstamo era impagado y ese colateral o esa garantía pues al final pasaba por un proceso de recuperación o un proceso judicial en el que el ujú, banco se adjudicaba, pues los problemas que podía tener una entidad financiera con todos sí, esos inmuebles, ¿no? Con esos, en ese ujú, momento fueron miles de inmuebles. Te estoy hablando sobre todo en la parte final o en la parte de antes de la crisis financiera y correcto, justo después, donde los bancos, al menos aquí en España, acumulaban una cantidad de préstamos hipotecarios impagados y empezaron a tener un problema con ese colateral, ¿no? Con esos inmuebles que se adjudicaron, y al final los bancos se convirtieron casi como en grandes inmobiliarias, claro, con la necesidad de comercializarlas, con la necesidad sobre todo también de entender qué precio tenían. Bueno, y eso nos llevó, pues, sobre todo a unos directivos a formar esta empresa que es hoy Trovimap, como un portal que intentara dar transparencia al mercado en a la hora de encontrar viviendas que a uno pueda necesitar desde el punto de vista de usuario. Y ahí, pues te podría decir, sobre todo en la introducción del mapa como pieza central, ¿vale? Y entendiendo que la ubicación es uno de los puntos más importantes de cualquier característica de un inmueble, pero también sobre todo para entender cuál es el precio, ¿no? Antes, eh, para saber el precio de un inmueble, o se lo preguntabas a un vecino o a alguien que sabías que se lo había vendido, o tenías que ir a un tasador, ¿vale? No había un punto entre medio, ¿no? Entonces también una de las decisiones fue crear una herramienta que permitiera tanto a particular como a profesional poder rápidamente, online y de una manera bastante eficaz, entender cuál era el precio de mercado de cualquier inmueble en toda España. Bueno, y esa es una parte también, una de las partes más importantes de Trovimap hoy día. perfecto, bueno, qué impresionante todo el recorrido, ¿verdad? Porque imagínese pasar, o sea, fue un proceso de transición que usted llevó para poder llegar actualmente a formar esa misma empresa. Ahora, dentro de este portal inmobiliario, ¿cuál es el alcance que este tiene a nivel internacional?
Bueno, principalmente está centrado en España. Sí es verdad que cuando empezamos con un equipo en España y uno de los cofundadores es italiano y también empezamos con la intención de desarrollar posteriormente en Italia, ¿no? Y buscar Ah, todo ok. ese desarrollo en parte de Europa. También es verdad, te digo, que empezamos intentando consolidar las operaciones en España. Eso nos ha llevado bastante tiempo y siendo honestos, más de lo que nos hubiera gustado al principio, sobre todo consolidar bueno, intentar introducir toda esa tecnología en el mercado español. Pero tenemos ahí el foco, sobre todo, de poder desarrollar luego en otros países como Italia, Francia o Portugal, que pueden ser mercados relativamente parecidos al mercado español, ¿vale? Que tienen una cierta homogeneidad con Ajá. sus ligeras Con su diferencias, ¿no? forma de vender, Con su ajá, forma, exacto. pero que no son mercados muy alejados o muy distintos en cuanto a las necesidades que pueden tener tanto los particulares o propietarios como los agentes inmobiliarios. Pero principalmente focalizados en España y veremos si podemos desarrollar mucho más vamos, esa implantación más internacional próximamente. Wow, qué lindo, que me encanta. Realmente esto es un proceso para que realmente todos los agentes de bienes raíces de América puedan ir a hacer negocios en España, porque precisamente Intreaso se encarga de poder certificar a los agentes de bienes raíces a nivel internacional para poder catapultarnos, perdón, y adicionalmente a eso, poder hacer negocios internacionalmente y se sobreentiende que hay una legislación, que ya hay un sistema, que ya hay una forma de vender, que ya inclusive los mismos bancos o las entidades financieras hay un proceso para poder hacer todo este tema de los préstamos y demás. Ahora, en todo Por este proceso supuesto. de transición que usted creó en conjunto con la empresa y demás, ¿hubo algún momento en donde usted hizo también la función como agente de bienes raíces? Sí, hemos estado dando soporte claramente a muchas agencias inmobiliarias, es decir, al final nuestro modelo de negocio se basa sobre todo en suscripción por parte Ujú. de agentes que se suscriben a nuestros servicios, utilizan nuestros servicios de forma mensual y, bueno, de forma diaria o semanal, pero hay una suscripción que es mensual o anual para poder utilizar tanto la publicación como la valoración, como herramientas de captación y el CRM que tenemos, ¿no? Claro, Entonces, esos mismos agentes, esas mismas agencias, un poco pasan a ser casi como socios nuestros, ¿no? claro, Piensa que nosotros la valoración la tenemos abierta al público, es una valoración mucho más simple, pero abierta al público, y cada semana se realizan algo más de 2.000 valoraciones en nuestro portal. Es decir, wow, propietarios o no propietarios de toda España, que a lo largo de que cada semana, pues algo más de, como te decía, de 2.000 entran en el portal y hacen una valoración para entender cuánto vale su inmueble. De todo ese flujo de valoraciones, a nosotros nos permite entender cuáles de ellos son propietarios a lo mejor es que necesitan vender y que necesitan a un profesional. Entonces nosotros intentamos canalizar esos propietarios vendedores con un profesional que pueda ser socio nuestro, que conozcamos y que sepamos que es un buen profesional que pueda darle un servicio, ¿no? Ya te digo, en cualquier sitio de España. Entonces, si participamos de una manera no tan directa, pero facilitando lo que puede ser una primera labor a veces de captación, ayudando al profesional a conseguir nuevo producto, porque esa es la parte al final más difícil. No sé ahí, como te decía, pero al menos en España es el claro. problema número uno de cualquier inmobiliario, ¿no? ¿Cómo consigo más producto? Y ahí los portales, empresas como la nuestra, son fundamentales para facilitar esas nuevas propiedades. Claro, sí. Todos, realmente los continentes y los países tienen su forma de trabajar en el sector inmobiliario. En Costa Rica, inclusive, nosotros le llamamos el sistema de prospección.
El Sí, sistema de prospección es donde nosotros, ya sea como agencias, como una franquicia, como personas independientes, vamos a tocar de alguna manera, ya sea las redes sociales o andar haciendo recorridos de manera física y empezar a ver algunos rótulos porque todavía hay algunas personas que manejan la forma antigua para poder vender. Entonces es donde nosotros nos presentamos, generamos toda una confianza y demás. Ahora, eso es como una persona que va iniciando. Sin embargo, como la tecnología está tan avanzada, entonces ahora se busca en los portales inmobiliarios de manera virtual o digital. Y aparte de eso, cuando ya usted empiece y tiene el camino recorrido, ya lo que pasa es que de alguna manera la experiencia y la forma de brindar el conocimiento, la trayectoria o guiar a algún cliente, lo que va a pasar es que viene la parte de referidos. Entonces, esa parte correcto. de referidos funciona de que la agencia inmobiliaria tal me dio un buen servicio o en tal momento me dio ese servicio, entonces ahora yo voy a requerir o esa persona, un familiar o una amistad, etcétera, y así es como de alguna manera crece la parte inmobiliaria. En algunas personas o algunas agencias ya trabajan de manera exclusiva, con contrato de exclusividad. Entonces tienen una parte de reducción de clientes para dar realmente el correcto servicio al cliente que esta persona necesita. Ahora, manejarlo dentro de un portal en donde muchas personas se quieren acercar y demás, yo creo que es más enriquecedor, porque entonces ese portal está a nivel, digamos, a nivel país, que España Mm. es sumamente grande, pero si llegara a trascender a otros países del mismo continente, yo creo que entonces va a ser más, porque ahí va a ser más fácil de buscar realmente quién me puede dirigir por esta zona específicamente o a nivel internacional en donde puedo encontrar un bien inmueble por un tema de inversión o de un negocio que yo necesito hacer. Ahora, Justo. usted decía algo sumamente importante y esa parte importante que es donde las personas de alguna manera son como que se suscriben y son como socios en la plataforma que ustedes tienen. Ustedes no son franquicia, ¿o sí? No, no somos ninguna franquicia. No. Ok. Entonces, esa parte en donde ustedes empiezan a abordar o a suscribirse es de alguna manera va a ampliar el mercado porque va a conocer las tendencias que hay en ese momento, ¿cierto? ¿Verdad? Efectivamente, es así. Además, lo has explicado muy bien antes. Yo creo que has hecho una radiografía que es muy parecida a lo que puede pasar aquí en España en cuanto a la captación, ¿no? Sí. Nosotros nos gusta actuar como socios en esa parte también de captación. Y al final los portales es donde hay o donde suele haber uno de los tráficos más grandes, ¿no? Desde el punto de vista digital, entendiendo que la captación aquí pues puede funcionar principalmente como referido. No te puedes hacer una imagen del porcentaje tan elevado de Ajá, agencias que funcionan solo con la categoría de referidos. Lo que exacto. pasa Sí. que nosotros decimos, a ver, un referido no es una estrategia en sí. Es verdad que tú tienes un nombre, es verdad que tú tienes una trayectoria, eso te has hecho unos clientes, ellos van a hablar de ti, van a hablar bien o no tan bien o mejor y te van a recomendar. Pero eso no te permite saber si te van a traer tres clientes nuevos el próximo mes o en 3 meses o en 6 meses, con lo cual no te permite hacer una planificación o tener una estrategia de captación que tú puedas medir y consolidar, ¿no? Entonces, a partir de ahí, lo que nosotros intentamos decir es, oye, tienes que hacerte una estrategia que vaya un poco más allá de esa simple referido, ¿no? Y que pueda ser desde lo que tú decías, una parte físico, que era más tradicional, que Ujú, aún se sigue haciendo en una parte, y sí, también debo decirte correcto, que medido, según me cuentan, medido desde alguna franquicia inmobiliaria importante en España, aún sigue teniendo bastante éxito, pero lo que correcto. pasa es que la mayoría de agentes o muchos agentes ya no quieren hacer esto porque es un Es trabajo como más más duro, desgastante, creo yo. es más costoso, es más duro, es un poco más ingrato, ¿no? Estás en la calle, estás picando puertas, te vas a llevar más negativas. Bueno, no es fácil, hay mucho más Exacto. fricción
Sí, ¿vale? Pero sigue dando resultados, pero es verdad que cada vez lo hace menos gente. Y luego hay esa parte de prospección totalmente digital, ¿no? Que se puede hacer de muchas maneras, utilizando redes sociales, comprando determinado tráfico, poniendo un anuncio a través de plataformas como Meta, como Google, como TikTok, perfecto. Y luego está herramientas que puedan facilitar los propios portales, y es lo que estamos haciendo nosotros. sí, ¿Cuáles? Pues, por ejemplo, mira, nosotros, además de tener valoración, facilitamos el que cualquier web inmobiliaria pueda instalarse un valorador online. De tal ah, manera que si tú vas a una web de cualquier agente, el propio agente tenga un valorador marca blanca, pero con toda la tecnología que nosotros podamos proporcionar. Entonces, los usuarios que entran en su web hacen la valoración y eso les permite entender si ese usuario que ha hecho la valoración es un propietario y quiere vender. Esa es una manera de captar, ¿no? de Ofrecer captar, claro. valoración gratuita y, bueno, lógicamente tienes que a lo mejor hacer un poco de dar visibilidad, Sí, hacer un poco de, bueno, de tráfico de pago, o tienes que mover un poco tu web para que realmente accedas a un público más amplio, ¿no? Porque la realidad es que la mayoría de webs aquí no tienen mucha visibilidad o no tienen mucho tráfico. Y luego tenemos una última opción que es nosotros mismos generamos el lead, es decir, generamos a través de redes sociales con nuestro expertise en marketing el poder proporcionar ya el lead con sus datos, es decir, ese propietario que puede a lo mejor querer vender, digamos, vendérselo o paquetizárselo para dárselo a la gente. Que no tenga que hacer ya ni siquiera prospección, que por una suscripción pueda obtener esos datos y le facilite muchísimo el poder obtener nuevo producto. Espero haberme claro. explicado. No, claro, totalmente. Lo que me impresiona tanto es que el sistema que ustedes tienen es tan robusto y tan sistemático que realmente lo que va a proporcionar es una estrategia optimizada para poder llegar a ayudarle a la gente de bienes raíces que pueda atraer esos clientes, o sea, esos leads, inclusive me parece que calificados para que ya puedan estar interesados en comprar. ¿Por qué? Porque el portal entonces tiene ese alcance. De hecho, digamos, en algunos casos, por ejemplo, Meta, en algunos casos con otras agencias lo que hacen es que instalan un CRM para que realmente se pueda de una vez atraer toda esa información y empezar a contactar y darle seguimiento a estos clientes. Que si de pronto la propiedad que yo estoy publicando no es la que ellos necesitan porque tal vez no les funciona por ubicación o porque algo tiene propiamente la propiedad, pero entonces cuando ya yo tengo otra propiedad que está al alcance de ellos, y que realmente cumplan con el presupuesto y estén calificados para poder comprar, entonces ahí sí, el mismo CRM me va a tirar a mí una alerta en donde yo puedo llegar y decir, claro, ese es el cliente que ya está este, prospectado, que ya está calificado para poder comprar. Entonces, el sistema de ustedes es sumamente robusto. Entonces, yo creo que ese es el sistema que nosotros deberíamos de aplicar a nivel mundial porque que se siga haciendo la misma estrategia de ir a captar propiedades de manera física en un solo sector y demás es un poco más desgastante. Ahora, con Absolutamente. todo esto, imagínense de la trayectoria de los 10 años, ¿verdad? Ha sido un incremento bastante bueno. Y a todo eso, ¿cuál ha sido la actualidad del mercado en este sector inmobiliario? ¿Cómo ha visto usted trascender todo esto? ¿Cuáles han sido las bajas, las altas y demás, a pesar de un sistema tan robusto? Si te refieres al mercado español en Sí, general, vale. sí, A ver, como te decía al principio, efectivamente, 10 años o un poco más de 10 años dan para ver una transformación muy sí, importante. Al sí, final, nuestra empresa, sobre todo, venía a traer innovación y tecnología, que era, hace 10 años, era lo que más le faltaba al sector inmobiliario. Era un sector totalmente tradicional, anclado en patrones antiguos y prácticamente sin nada de tecnología y mucho menos de procesos, ¿no? Y aún te diría que procesos le falta muchísimo, ¿no? Un poco de orden y un proceso más establecido. Pero sí claro, hay cada vez más tecnología con empresas como la nuestra que empezaron siendo startups y que luego se han consolidado más. Entonces,
al final la tecnología lo que ha aportado o lo que ha ido aportando es acortar el camino entre oferta y demanda, ¿no? Hacer ese camino mucho más corto para poder acercar el comprador, como tú decías, que tiene necesidad de comprar y que está viendo agencias o está viendo propiedades con el vendedor que además pues también tiene necesidad de vender porque necesita el dinero o porque tiene su propia situación de vida, ¿no? Como tú decías, hay una pieza central que ha traído la tecnología, que es el CRM, que cuando tú ves a muchos posibles compradores, a lo mejor no les interesa tus propiedades, las que tienes en ese momento, pero puedes reflejar su interés, puedes guardarlo y que el propio sistema no solo con tus nuevas propiedades, sino con las de tu MLS, ¿vale? Si tú tienes una agrupación de otros compañeros que tienen Muy otras buena estrategia. propiedades y tú das de alta de repente o te entra te entra producto nuevo de un vendedor, un propietario nuevo, y esa propiedad coincide con una, con una demanda de tu CRM, tanto de un cliente que hayas tenido en el pasado como de alguno de tus colaboradores, pues eso te hace saltar una alerta, ¿no? Y por otro lado, como yo te decía, una de las virtudes que tenemos en nuestra empresa es tener un valorador en el cual se hacen más de 2.000 valoraciones a la semana. Esto nos ha permitido pues, entender muy rápidamente de esas 2.000 valoraciones quién es un propietario y por lo tanto puede tener interés en vender o simplemente está haciendo una actualización patrimonial para saber cuánto vale su propiedad o sus propiedades, ¿no? ¿Quién no es un propietario y por lo tanto a lo mejor está pensando en comprar y está viendo cuál es una posible oferta que hace por un piso la compra, ¿no? ¿Y quién es un no propietario y por lo tanto a lo mejor es un profesional y necesita una herramienta mucho más profesional que tenemos para él y que le permite entrar con un mapa, con una lista de testigos, con la posibilidad de hacer un informe, un dossier mucho más profundo, con fotografías y explicando pues la realidad del mercado de una manera mucho más cercana para sus clientes, ¿no? Es decir, al final, nosotros lo que hemos hecho es crear una tecnología para acortar la distancia entre oferta y demanda en este mercado inmobiliario, ¿no? Claro, sí cree entonces que este sistema a lo largo de los años que ha trascendido y ha evolucionado conforme también las situaciones del mercado ha dado resultado tanto a ustedes como empresa, así mismo como a los agentes y a los propietarios. Sin duda, está dando resultados a pesar de que haya más competencia y a otras empresas como nosotros, con otros portales, con otras herramientas de valoración. Lo que antes era un elemento casi, bueno, que te lo estaban planteando, que no tenían claro, ahora es un elemento central. Ahora es una Claro, pieza central de la gente, del profesional. No solo el CRM, sino poder tener pues tanto el valorador como herramientas de captación, como herramientas de edición de imágenes, como herramientas de creación de vídeo, como herramientas de, bueno, de combinación de todas ellas para poder publicar más rápido, para poder llegar a ese comprador que tanto pueda necesitar el producto que tú estás anunciando. Y otra cosa que me has preguntado, creo que no te la he respondido, ¿cuál era la realidad del mercado español hoy día? No sé si me lo has preguntado antes. sí. Si quieres, te comento muy, muy brevemente. A ver, ha habido mucha evolución, pero lo que sí es una realidad hoy día muy fuerte es que al final el problema de la vivienda es casi te diría que es uno de los principales problemas que hay hoy día en España, en gran parte de Europa, pero sobre todo lo que veo yo en España sería, antes se podía ser un top 10, ahora es un top 5 o top 3. Es decir, problema principal y fundamental el de la escasez de vivienda. ¿Eso qué significa? Significa Ah, que hay muchísima más demanda y de la poca oferta. oferta, exacto. Hay una poca oferta. ¿Por qué motivo? Pues por varios motivos. Uno, porque en las últimas 2 décadas la población española ha aumentado, no tanto por cuestiones de natalidad, sino por el aumento de inmigración, pero ha aumentado en número de personas que habitan este país y ha ido creciendo y lo que no ha aumentado en la misma proporción es el número de viviendas que se han construido. Y dos, porque se han puesto una serie de regulaciones o de
entre comillas, dificultades en el sector privado para la creación de nueva vivienda. Y a la par o en paralelo, la mayoría de los últimos gobiernos tampoco han traído un plan de desarrollo de la vivienda, con lo cual eh, no ha habido, todos ellos se han hecho muchas promesas de construcción, ha sido un problema que se ha ido arrastrando a lo largo del tiempo y cada vez con más importancia, pero no ha habido un plan que se haya ejecutado y que se haya trasladado de gobierno en gobierno y que realmente haya significado un aumento en el volumen de las viviendas construidas. Y al final lo que hay es un desajuste muy importante hoy día entre oferta y demanda. Y no parece Claro. que en el corto plazo vaya a cambiar esto, ¿eh? Oh, wow. Pero sí, son puntos bastante fuertes que realmente por eso es que hay demasiado, o sea, muy poca oferta y, o sea, es una demanda increíble. A raíz de eso, entonces es donde muchas personas van a hacer negocios internacionales. Sí, a ver, este desajuste lo que conlleva es una tensión en el precio, por supuesto, ¿vale? Ajá, Al final los precios han ido subiendo y estamos en evoluciones de precios en término medio, porque además esto es una cuestión que nosotros controlamos bastante al tener el valorador y ver valoraciones en toda España constantemente, nos permite, y al ser un portal, nos permite entender cuál es el precio medio en cada una de las ubicaciones de España. Entonces, claro. podemos estar viendo en los últimos años crecimientos del entorno entre el 8, el 12 o el 13% de precio por metro cuadrado como media. Oh, Pero y, hay sitios, hay lugares en España con mayor demanda que están en el 15 o en el 18% de incremento. y el Y en doble. cambio en otros con menos demanda que están por debajo del 7 o por debajo del 6, ¿no? Con lo cual hace que una media en los últimos años sean unas revalorizaciones de precio bastante fuertes, ¿no? Entonces, claro, esto a nivel de inversión y a nivel de acceso a la vivienda ha sido un problema. Y sin duda, como tú dices, hace que también mucha gente de aquí, desde un punto de inversión, pueda buscar Claro, otros irse a otros. mercados, Ajá, ¿sí? exactamente. O Claro. incluso decir, bueno, el coste de la vida es elevado porque el coste, uno de los principales costes, que es el poder tener una vivienda, es muy Ajá. alto, ¿no? Con lo cual, Sí, a lo mejor, pues tiene sentido pensar en irme a vivir a otro país o incluso ajá. el propio movimiento dentro de España, ¿no? Entre ciudades grandes o Sí, sí, capitales y zonas, digamos, más rurales. claro, comprendo, ¿no? Está, bueno, genial, son estrategias, son números realmente bastante particulares, Ujú. porque claramente en América se maneja un poco distinto a lo que se maneja la parte europea, ¿verdad? Pero sin embargo es el mismo principio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tanto en la parte de América, hay muchas personas que también el nivel de coste de vida es alto, entonces buscan otros países que realmente puedan Claro, coayudar a que ellos puedan expandirse o incluso puedan hacer negocios a nivel internacional. O sea, hay españoles que están invirtiendo en Estados Unidos, ujú, hay estadounidenses que están invirtiendo en América Central y ujú, o en América del Sur, o inclusive van a otros sectores, ¿verdad? Entonces, ahí es donde hay de todo, ¿verdad? Porque realmente hay una gran amplitud de todos los mercados. claro, Entonces, Joseph, está sumamente interesante toda esta entrevista que hemos hecho. Ya nosotros estamos por terminar lastimosamente el tiempo, pero hay algunas cuantas preguntitas más que nos interesaría saber para poderle dar finalización a esta entrevista. perfecto. Gracias. Dentro de la parte, por ejemplo, en un futuro, en la actualidad, ahorita ya, como se está moviendo esto, ¿hacia dónde crees que se dirige el mercado inmobiliario en los próximos 5, 10 años? Bueno, esto es una pregunta súper abierta, y difícil de responder porque para acotarla y para poder hacer una buena radiografía, pero al final desde la parte que nosotros vemos, y creo que no me voy a equivocar mucho, va a perdurar este desajuste que yo te explicaba entre los dos lados del mercado, la oferta y la demanda. Desafortunadamente es muy difícil
que exista una oferta de golpe, porque construir 100.000, 200.000, 300.000 viviendas es muy complejo, ¿vale? Es muy complejo. ¿Por qué? Porque hay limitaciones a la hora de encontrar, no es que no haya suelo, porque en España hay bastante suelo, ¿vale? Hay Sí, espacio. No hay un sí, nivel de densidad muy elevado. Otra cosa es que sea fácil encontrar un suelo finalista, ¿vale? Es decir, que el suelo se pueda recalificar para que sea construido, ¿vale? ah, Y otra cosa es que haya una desregulación en sentido inverso al que hemos visto para facilitar que el sector privado pueda tener bueno, más capacidad a la hora de, bueno, pues de traer nueva construcción y nuevas viviendas, ¿no? Pero quizás lo claro. más importante es que el gobierno actual, los gobiernos futuros, realmente sean capaces de hacer un plan definitivo a la hora de crear mucha más oferta, ¿no? Porque al final los ritmos de demanda que van paralelos a la población que tenemos, al crecimiento de la población, ya sea autóctona como venida de fuera, y a las nuevas generaciones jóvenes que necesitan un acceso más fácil a la vivienda, pues está desajustada y no parece que en el corto plazo vaya a seguir, vaya a mejorar mucho, ¿no? Por lo tanto, te diría que los precios van a seguir hasta cierto punto tensionados. Es verdad que ha habido también bastante inversión extranjera, ha habido mucho capital extranjero interesado en España porque habían rentabilidades muy buenas, porque hasta ahora Claro. han habido oportunidades bastante interesantes en distintos sitios de mucho crecimiento y de subida de precios. No tengo tan claro que a lo mejor el capital siga entrando de la misma manera que estaba entrando hasta ahora, quizás porque, bueno, hemos llegado a niveles de revalorización muy elevados, ¿no? Y ese desajuste o determinadas cuestiones de regulación a lo mejor no acaben de dar ese punto de seguridad a ese capital extranjero. Y como tú me preguntabas también, te diría que mucho inversor de aquí puede estar mirando a América Central o América del Sur. ¿Por qué? Ajá, Porque viendo determinados problemas aquí y con la experiencia de haber invertido en propiedades aquí, pueden buscar modelos de inversión más lejanos. Siempre que haya en el país de turno, siempre que haya la determinada o la necesaria protección jurídica para hacer esas inversiones, ¿no? Pero claro. puede ser una tendencia de futuro bien clara. Oh, wow. Bueno, pero impresionante. Igual manera nunca va a dejar de ser, o sea, siempre la tecnología va a avanzar y el crecimiento, o sea, en paralelo va a ir. El sector inmobiliario, al contrario, más bien va a crecer más y me impresiona bastante porque realmente España se va a seguir desarrollando mucho más, Sin ¿cierto, verdad? duda. Sí, 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 no. No, no hay otra vía. Va a ser necesario que se sí, desarrolle sí, mucho más. Es un sí, mercado muy sí, vivo, es un mercado sí. central a la hora de invertir y es un mercado que al final está comerciando con un bien de primerísima necesidad, ¿no? Que es el bien de la vivienda, ¿no? Que, como dice nuestra Constitución, es un derecho de toda persona que necesita y que debe tener. Con lo cual, por supuesto que va a tener un desarrollo mucho más amplio. Perfectísimo. Y bueno, y en este momento, si un agente de bienes raíces que quiere empezar en el sector inmobiliario, eh, ¿qué son los consejos que usted le daría como profesional hasta donde ha recorrido con todo lo que ha visto y con todo lo que ha tenido que pasar? ¿Qué consejos les puede dar a esas personas que quieren iniciar? Recuerde que aquí la audiencia nos está viendo, hay agentes de bienes raíces que van a iniciar en el sector, hay inversionistas, perdón, que van a estar en ese mover que estamos haciendo y por lo pronto van a ver núcleos familiares que también están interesados para poder entender específicamente, ya sea que tienen que hacer algún movimiento a nivel internacional o que propiamente están en cualquiera de los países que nosotros actualmente habitamos. Bien, pues teniendo en cuenta que la tecnología ha evolucionado para facilitar muchísimo las tareas de la gente, ya sea una gente en España o en cualquier sitio, yo al menos lo que veo aquí que sería capaz de extrapolar a nivel internacional, lo que es fundamental es establecer procesos, ¿vale? Es tener una sistematización en los procesos que puedan significar el día a día de cualquier agente. Al final, un agente también se mueve, digamos, entre dos lados, ¿no? Entre captar producto, es decir, entrada de producto nuevo para luego venderlo. Quizás la especialización
más grande digamos, las tareas más centrales es poder vender ese producto, pero tú no Sí, puedes vender si no has captado, ¿no? Si no lo has captado, captado como decimos aquí, ¿eh? Si no lo has exacto. prospectado Sí, sí, bien sí, hemos y has prospectado. firmado Ujú. un acuerdo para poder vender ese inmueble. Con lo cual, lo que tiene que haber clarísimamente es una estrategia de captación. Así como hay probablemente unos pasos bastante definidos en lo que es la venta de un inmueble, después de la firma de ese mandato, pues desde hacer un plano, las fotografías, publicarlo, visitas, ofertas, negociación, etcétera, lo que muchas veces no se ve aquí es una estrategia en la parte previa, en la parte primera, en la parte de captación. ¿Vale? No hay, sencillamente no hay una estrategia. Y esa estrategia pasa por obtener distintos canales, por experimentar, explotar y profesionalizarte en distintos canales que pueden ser no solo, como decíamos antes, los referidos, que eso no es en sí una estrategia, sino en distintas áreas del marketing, que incluya redes sociales, que incluya email marketing, tu base de datos, en eventos, en distintas opciones que te puedan permitir, o incluso lo que podemos llamar aquí puerta fría, ¿no? Que, como te decía, muchos agentes no lo están haciendo. Pero tener Fríos. una estrategia muy clara en esa parte de captación inicial. Y luego, si me permites añadir, diría, hay Claro. una cuestión muy central en marketing que también estamos viendo, que es la marca personal, ¿no? La marca Sí, personal, es decir, podemos aumentar la innovación y la tecnología, pero al final estamos en un sector de emociones, ¿no? De personas humanas con emociones. Cuando tú vas a comprar una casa o vas a vender tu casa, siempre hay una, aparte de la transacción, hay un movimiento muy emocional y eso exacto. creo que lo va a seguir gestionando las personas humanas, los agentes, ¿no? Y es muy necesario, o puede ser muy necesario para destacar, el poder tener una marca personal que explique esos valores, cómo se tratan esas emociones, al margen del conocimiento que se pueda tener, al margen de la tecnología que se use, pues cómo se gestiona todo ese proceso tan emocional, ¿no? Exacto. Bueno, me encanta, realmente yo creo que cerramos esto. Estoy sumamente fascinada porque es increíble ver que realmente en otro país o al menos en otro continente hay unas estrategias bastante fuertes que se están generando para poder tener esos resultados. Al final la tecnología es nuestra aliada y yo creo que todas las estrategias que se vienen ya en un futuro hay que seguir adaptándolas, porque de lo contrario, en cualquier parte del mundo que nosotros estemos, nos vamos a quedar rezagados si no avanzamos, si no adaptamos las estrategias correctas que hay en la actualidad, y esto va a seguir siempre así. Estoy segura que usted cuando inició la empresa manejaban tal vez un sistema, una forma, ahora al pasar de los años ha venido evolucionando y ha incrementado esa evolución, ¿cierto? Absolutamente. Fíjate que no te he mencionado una de las cosas que lo va a cambiar todo y que nos está transformando a nosotros también, que es la inteligencia artificial. Sí, De hecho, la sí, tecnología le vamos a añadir una nueva capa, ¿no? Que es esta IA, esta inteligencia artificial, que nos va a permitir, pues, el simple hecho de que tú mencionabas antes el CRM. El CRM hasta ahora se nutría de subir conversaciones, de subir direcciones, teléfonos. Todo esto va a automatizarse con los procesos de inteligencia artificial. Vamos a hacer mucho más eficientes a todos los agentes para que no pierdan tiempo en esta tarea tan administrativa y puedan dedicarse a a la persona que sea el propietario comprador o la persona que sea el usuario, el propietario vendedor o el usuario comprador en este caso, ¿no? sí, no, encantada. Realmente ha sido, bueno, todo esto siempre a mí me enriquece muchísimo, yo aprendo muchísimo. Y bueno, hemos ya terminado. Sin embargo, yo les quería comentar a toda la audiencia que está conectada en este momento desde cualquier parte del mundo que se encuentre. Intreazo es una institución que va a certificar a los agentes de bienes raíces y esta institución puede ayudar
a que pueda crecer a nivel internacional y hacer negocios internacionales. Aunque Intreazo está en Miami, puedes hacer negocios desde ahí, desde América Central, desde Sudamérica, desde el continente asiático, cualquier continente en donde se encuentre. Lo mejor y lo más importante es que te voy a dejar la información acá abajo para que puedas certificarte como un agente, porque ya tenemos a una conexión a don Joseph para poder hacer también negocios internacionalmente en España, en Barcelona específicamente. También les dejo la información acá abajo de Joseph, de Navas, desde Barcelona, para que puedan contactarlo también y puedan hacer negocios desde España. Asimismo, Perfecto. les dejo también la información mía por acá abajo. Yo soy Carol Rodríguez desde Costa Rica, soy CEO de Imperio Inmobiliario y también doy asesorías a los agentes de bienes raíces. Entonces, estamos en una comunidad bastante exquisita, en donde siempre estamos aprendiendo y trayendo el mejor contenido de valor. Y muchísimas gracias a toda la audiencia, don Joseph. Gracias por este espacio, por este tiempo. Esperamos de que no sea la primera ni la última vez, sino que podamos seguir en conversación y traerle el mejor contenido de valor a todos los agentes. Y estamos en contacto. Y bueno, no sé si quieres decirle algo más a la audiencia y ya quedamos finalizados. Pues encantado de poder haber estado con vosotros, de conversar, de poder explicar un poquito cómo es el mercado de aquí, lo que vemos a futuro y como tú decías, encantado de poder ayudar cualquier persona que se dirija a nosotros y que venga de otro país y quiera explorar nuevos mercados. Muchísimas gracias, a toda la audiencia. Estamos hablando. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.